Nombrar vicesecretario de Organización a Fernando Martínez Maillo. Nombrar vicesecretario de Sectorial, que sería una nueva vicesecretaría, a Javier Maroto. Nombrar vicesecretaria de Estudios y Programas a Andrea Levy, que asume esta responsabilidad en el Partido Popular de Cataluña. Nombrar vicesecretario de Comunicación a Pablo Casado y nombrar vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos a Javier Arenas, que ya lo es en este momento. Asimismo, propongo el nombramiento como director de la campaña electoral próxima de Jorge Moragas. En un intento desesperado por evitar que los pactos entre la izquierda y la extrema izquierda le impidan ganar las elecciones de otoño, Rajoy ha realizado cambios en la dirección de su partido. Rejuvenece los mandos del PP, impulsa la comunicación y critica durísimamente al PSOE. Enseguida lo escucharemos. Todo a la espera de la remodelación del gobierno, de la que tampoco se espera mucho, dado el poco tiempo que queda hasta los comicios de las generales. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Buenas noches. La noticia de este jueves está sin duda en la calle Génova. Hasta ahí nos vamos para que Alejandra Ruiz Hermosilla nos cuente el qué. Alejandra, Rajoy finalmente ha anunciado los cambios del partido, ¿no es así? Muy buenas noches. Hola Beatriz, muy buenas noches. Efectivamente, el presidente del Gobierno ha anunciado lo que van a ser los cambios en la estructura de la ejecutiva principal del Partido Popular. Mariano Rajoy ha decidido tomar las riendas del partido. Podemos decir que Moncloa desembarca en Génova. No solo él se va a implicar personalmente en los comités de dirección del partido, sino que ha nombrado a dos de sus principales hombres de confianza para puestos clave. Jorge Moragas, su director de gabinete, será el director de la campaña de cara a las generales, y Pablo Casado ocupará una vicesecretaría en el PP de nueva creación, la de Comunicación. Además, Carlos Floriano deja la vicesecretaría de Organización, puesto clave en Génova, que será ocupada por Martínez Maillo, otra persona de confianza de Mariano Rajoy. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, mantiene su puesto, pero queda aislada en medio de un equipo que no es el suyo y en el que Javier Arenas mantiene su puesto. Gracias, Alejandra. Acabamos de ver el qué, el cuándo y el dónde. Vamos con el quién, ya lo han visto. Saltan de la dirección del PP Floriano y González Pons. Rajoy mantiene a Cospedal y a Arenas, pero les acorrala de personas jóvenes, algunas más preparadas que otras. El objetivo, dar una imagen de renovación y cercanía con los ciudadanos. La pregunta es si la ciudadanía acabará convenciéndose de estos cambios. Una remodelación no bastará a Rajoy para ganar las elecciones. Ha intentado hacer algo de autocrítica por el castigo que su partido recibió en las municipales. Pese a ello, considera que el PP ha recibido una pena demasiado severa por los casos de corrupción. De cara a noviembre, potencia la figura de Pablo Casado y lanza una clara consigna: todos debemos salir más y hablar más. A la espera de los cambios en el gobierno, Rajoy intenta situar al PP en el centro del tablero político. ¿Le saldrá bien la jugada? Los cambios de Rajoy sometidos al análisis del editorial de Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz, Gonzalo. ¿Han visto ustedes el hundimiento? No. Ahórrense a alquilar la peli. Les basta con haber visto hoy a Rajoy en su búnker de Génova. Solo le ha faltado decir que los españoles no nos lo merecemos y que además no le entendemos. El presidente ha hecho hoy el análisis de la debacle electoral que debió hacer el pasado 25 de mayo. Sigue ninguneando a la derecha en su discurso, que es la que le llena o le vacía las urnas, y asegura que han perdido votos solo por el centro y la abstención. La culpa es de todo el mundo, menos suya. El coco es el PSOE, que se ha echado al monte con la extrema izquierda, pero su PP, que se ha desplazado también a la izquierda en lo moral, en lo ideológico, en lo territorial y en lo fiscal, no. Los españoles somos una tribu ingrata porque no hemos pagado el tributo debido al PP en las urnas por lo mucho que España crece.
Claro que es difícil apreciar el crecimiento con un 24% de paro acampando en la desesperación social. La solución de Rajoy para ganar las generales: chapa, pintura y recauchutado en el partido, rescatando del Jurásico al campeón Javier Arenas, récordman nacional en perder elecciones, para que marque de cerca a la joven promesa, que en verdad lo es, Pablo Casado. A lo mejor tiene razón Rajoy y es cierto que los españoles no nos lo merecemos. Junio de 2015, los gobiernos municipales y los parlamentos autonómicos de España se anegan de los integrantes de los movimientos más radicales que han inundado las calles de nuestro país en los últimos años. Eran integrantes, lo son, y por lo que afirman en las últimas horas, no se arrepienten de ello, ni de lo que hicieron. Provienen de los escraches, de los rodea al Congreso, del asalto a capillas católicas y de las manifestaciones tuiteras y multimedia más radicales que se hayan conocido. Quien parece que empieza a perder un poco la paciencia ante tanto radicalismo es la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. En una entrevista en el periódico francés Le Figaro ha criticado el humor negro de sus concejales con sus polémicos twitters. Ha asegurado además que el programa electoral de su campaña se lo encontró ya redactado, con lo que ya verá lo que implementa o no. Y por último, critica el método asambleario de Podemos de decidir todo por este sistema. La Audiencia Nacional se moja con la situación de Juana Chaos. El juez Eloy Velasco ha propuesto al gobierno de Mariano Rajoy que solicita a Venezuela la extradición del terrorista. Todo después de haber tenido conocimiento por parte de la Fiscalía de que el etarra se encuentra en el país sudamericano. Ahora la extradición queda a la espera de lo que decida el gobierno español. Tras décadas de unión, la Federación de Convergencia y Unió se ha roto. Las disputas internas entre ambos partidos sobre la hoja de ruta independentista ha sido la gota que ha colmado el vaso tras años y años de desencuentros. El secretario general de Convergencia asegura que la ruptura es un camino de no retorno. Pero esto es un camino de no retorno y eso es lo que queremos explicar con toda normalidad, sin dramatizar y explicando que a partir de este momento Convergencia Democrática inicia una nueva etapa apasionante y trepidante. En los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el Zaragoza un poquito más cerca de volver a Primera División. Exacto, un poquito más cerca de volver al lugar que le corresponde. Aún no ha certificado ese ascenso, pero después de ganar ayer 3-1 ante Las Palmas está mucho más cerca de regresar 2 años después a Primera División. La Romareda celebraba esa remontada, comenzó ganando Las Palmas, pero finalmente después de los 3 goles maños se pusieron por delante y a falta del partido de vuelta están muy cerca de Primera. También veremos en el tiempo de deportes la información que dijo en exclusiva en Punto Pelota ayer Juan Gato. ¿Es posible realmente que Marco Reus vista el año que viene la camiseta del Atlético de Madrid? En el tiempo de deportes lo sabremos. Mariano Rajoy ha asumido parte de sus errores en la debacle del PP en las pasadas elecciones municipales y ha tomado medidas. Ha remodelado la dirección del partido de cara a recuperar la confianza en los comicios del próximo mes de noviembre. Nos vamos en directo hasta la calle Génova. Ahí está Alejandra Ruiz Hermosilla, a quien saludamos de nuevo. Alejandra, salvo Cospedal y Arenas, Rajoy remodela a fondo la dirección de su partido. Muy buenas noches. Hola Gonzalo, muy buenas noches. Efectivamente ha sido la última parte de la intervención del presidente del Gobierno y del Partido Popular en este comité ejecutivo que ha cautivado muchísima expectación tanto de los medios de comunicación como de los propios varones, ministros y directivos del Partido Popular. Se esperaban esos cambios que, como decimos, han esperado hasta el final porque primero ha hecho balance del resultado de las elecciones municipales y autonómicas y ha hecho también perspectiva de estrategia, lo que va a hacer el partido para preparar el que ha calificado como su principal reto, las elecciones legislativas que previsiblemente serán en el mes de noviembre. Para ello, primero, Rajoy ha reconocido que son la corrupción y la crisis económica las dos bazas que han restado poder al Partido Popular. También votos, pero él ha subrayado el poder. Además, ha dicho que la comunicación y los problemas de gestión política han tenido también peso y influencia, que ha sido por el centro, pero sobre todo por la abstención, por donde han perdido los votos. De cara a la campaña de las elecciones legislativas de finales de año, Rajoy se va a centrar en continuar bajando impuestos y en la senda de medidas económicas que ha venido desarrollando hasta ahora. Para ello se ha propuesto tomar las riendas del Partido Popular, se ha propuesto asistir a los comités de dirección del partido que se celebran semanalmente y además ha nombrado a sus hombres de confianza. Podemos decir que Moncloa desembarca en Génova. Jorge Moragas, como comentábamos, es su director de gabinete y va a ser el director de la campaña del Partido
Partido Popular para las elecciones generales. Pablo Casado, como se venía diciendo en estos últimos días, ocupará la vicesecretaría de Comunicación, que es de nueva creación, será el portavoz oficial del Partido Popular. Carlos Floriano deja el barco, se va al Congreso y le sustituye otro hombre de confianza de Mariano Rajoy, Fernando Martínez Maillo. Javier Arenas mantiene su vicesecretaría, el gran adversario aquí en Génova de María Dolores de Cospedal, que sigue siendo la secretaria general del partido, pero pierde peso y queda muy aislada, Gonzalo. Nombrar vicesecretario de Organización a Fernando Martínez Maillo. Nombrar vicesecretario de Sectorial, que sería una nueva vicesecretaría, a Javier Maroto. Nombrar vicesecretaria de Estudios y Programas a Andrea Levy, que asume esta responsabilidad en el Partido Popular de Cataluña. Nombrar vicesecretario de Comunicación a Pablo Casado y nombrar vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos a Javier Arenas, que ya lo es en este momento. Asimismo, propongo el nombramiento como director de la campaña electoral próxima de Jorge Moragas. Es cierto que no quedaba otro remedio, pero el remedio ha sido duro, ha sido muy duro. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles y si no las hubiéramos tomado hubiera sido mucho peor para España. Pero es lo cierto también que todos y cada uno de los españoles han sido golpeados de una u otra manera por la crisis. Alejandra, además de los cambios de nombres en la formación, Rajoy también ha tenido tiempo para hacer algo de autocrítica. ¿En qué tono ha sido? ¿Se ha justificado o ha reconocido errores? Bueno, el tono, Beatriz, no ha distado mucho de lo que hemos visto en las 3, casi 4 semanas que han transcurrido desde las elecciones municipales y autonómicas y sobre todo desde las claves que se dieron el pasado sábado cuando se constituyeron los ayuntamientos. Rajoy ha vuelto a reconocer que han perdido muchos votos, sobre todo han perdido mucho poder institucional, pero lo achaca básicamente a la crisis económica, ha dicho que es algo que sucede en todos los países y también a los casos de corrupción. Ahí sí ha habido algo más de autocrítica que en ocasiones anteriores. Su propuesta de cara al futuro es que estos casos que les han hecho muchísimo daño, ha dicho, no se vuelvan a producir. Para ello ha introducido, además de los cambios que hemos comentado, algunas novedades. Gente joven, poco conocida en Madrid, para renovar esa cara del Partido Popular. Entre los más destacados son Javier Maroto, el que fuera alcalde de Vitoria, que ganó las elecciones, ha perdido la alcaldía a manos de los pactos. Y también Andrea Levy, que ocupará la vicesecretaría de Estudios aquí en Madrid, que ocupaba antes en Cataluña. Se interpreta también como un guiño a las mujeres, a la gente joven y al Partido Popular de Cataluña, que tiene un escenario complicado si el 27 de septiembre finalmente se celebran esas elecciones autonómicas que ha anunciado Artur Mas. Como decía, la autocrítica que ha traído como consecuencia estas nuevas caras en el Partido Popular se ha centrado, más allá de la comunicación y de la gestión de la política que hemos venido escuchando hasta ahora, en la crisis económica como causa principal y también en la corrupción política. Se pueden buscar muchas más causas de lo que nos ha ocurrido. La comunicación, la forma de hacer política, si hay o no coordinación, el desgaste por el tiempo que algunas personas llevaban gobernando, falta de contundencia, muchas cosas. Pero lo más importante ha sido las consecuencias de la crisis económica y la corrupción. Y por tanto, debemos actuar en consecuencia en el futuro. Todo esto respecto al partido, al PP, Alejandra, pero de los cambios tan anunciados en el gobierno, esa remodelación ministerial, ¿ha dicho algo o qué va a hacer el presidente del gobierno? Esa es, Gonzalo, en este momento todavía la gran pregunta. Hemos resuelto la de los cambios en el Partido Popular, falta por resolver la de los cambios en el Gobierno. Se ha ido rebajando la expectativa respecto de esos cambios a medida que transcurrían los días y que el propio presidente iba dilatando una decisión que parecía que se iba a conocer ayer, miércoles, que podía haberse producido en esta mañana antes de los cambios en el Gobierno y que ahora puede trasladarse hasta el lunes. El lunes el presidente Mariano Rajoy celebra una cumbre hispanolusa y sería un acontecimiento, un acto de carácter institucional en el que se podría preguntar o podría comunicar previamente para que luego se le preguntara por los cambios en el Gobierno. En cualquier caso, como se ha venido diciendo, serán cambios sin excesivo movimiento de nombres, más de sustitución que de crisis de Gobierno como tal.
Muchas gracias, Alejandra, y buenas noches. Gracias, muchas gracias. Tiempo de análisis, para ello contamos con la presencia del director de Gaceta.es, Kiko Méndez Monasterio. Además de los cambios, Rajoy ha analizado las causas del mal resultado del PP en las elecciones de mayo. Kiko, ¿consideras su autocrítica que ha sido suficiente? A mí la verdad es que me cuesta calificarlo como autocrítica, porque el presidente ha mantenido el mismo discurso que ha llevado al Partido Popular a este fracaso electoral, a esta pérdida de poder territorial. Rajoy ha dado dos causas de esta situación. Una, que los españoles no hemos entendido todo el esfuerzo económico por salir de la crisis y por evitar el rescate. Es decir, que la culpa es de los españoles. Y dos, que la corrupción, a la que él parece completamente ajeno, como si a Bárcenas lo hubiese nombrado Adolfo Suárez. En fin, que autocrítica, poca continuismo en el discurso, bastante. Kiko, Rajoy no solo ha hablado de los malos resultados, también ha hecho referencia a las elecciones plebiscitarias catalanas del próximo mes de septiembre, avisando de que va a aplicar la ley si hay algún conato de rebelión o de plebiscito. ¿Te parece suficientemente contundente el presidente? Sí, aquí sí Rajoy se ha mostrado contundente. La pregunta que hay que hacerse es, ¿resulta creíble? Porque, de hecho, hay una comunidad autónoma que está en situación casi de abierta rebeldía, que ha convocado un referéndum secesionista sin ninguna consecuencia legal y ante la inacción del propio Ejecutivo. Cabe de verdad preguntarse que ahora sí Rajoy va a cumplir la ley con contundencia y hasta sus últimas consecuencias. De verdad, ojalá sea así. Ojalá sea así. Muchísimas gracias, Kiko. Tiempo de análisis. Ya hemos contado los nombres que entran y que salen. Sepamos algo más de quién es la nueva guardia pretoriana de Rajoy y de Cospedal en el partido. Eurico Campano, muy buenas noches. ¿Qué detalles nos puedes dar? Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. La estrella de estos cambios es sin duda un hasta ahora desconocido en la política nacional, Fernando Martínez Maillo, zamorano, 46 años, presidente de la Diputación de Zamora desde los 33, optaba por estos días a su cuarto mandato, fallido tras ser elegido alcalde de la localidad de Casa Seca de las Chanas. Fue vicepresidente de la Federación Española de Municipios y su único hándicap es ser algo desconocido fuera de Castilla y León, aunque su activo era ser amigo personal de Mariano Rajoy, que asistió a su boda en octubre de 2011. Estuvo imputado en el caso Caja España, aunque la juez le levantó en mayo la imputación. El nuevo vicesecretario sectorial del Partido Popular será Javier Maroto, 43 años, licenciado en Deusto y distinguido representante del lobby gay del Partido Popular. Tan es así que Maroto y su marido, con el que lleva casi 2 décadas, son íntimos del matrimonio Sáenz de Santa María, Iván de la Rosa, con el que han compartido alguna francachela en Vitoria. Pablo Casado será el nuevo vicesecretario de Comunicación. Es de Palencia, aunque era diputado por Ávila, tiene 34 por años y es máster por la Rey Juan Carlos en Derecho Administrativo. Entró en política con José María Aznar y es muy conocido por su faceta de tertuliano, aunque carece, eso sí, de experiencia de gestión. Andrea Levy será la nueva vicesecretaria de Estudios, es de Barcelona, tiene 32 años y es, entre otras cosas, muy amiga de Alicia Sánchez Camacho. Era vicesecretaria de Estudios también en el PP catalán, por tanto corresponsable de la irrelevancia a la que camina este partido en aquella comunidad autónoma. Es activa en redes sociales, aunque poco fiel a sus siglas, y si no, miren cómo reaccionaba hace unos días cuando se le recordaba su vinculación al Partido Popular. Tu ets militant del PP, no? Hòstia, mira, si seguim això, m'aixeco d'aquesta tertúlia i marxo, eh? Sí, però ho ets ho dic o no? de veritat, eh? Perquè jo no estic aquí, a mi no se'm convida aquí per això, eh? Bueno, seu el micro, seu. Però ets militant del PP o no? És molt fàcil. Sí, ja està. Ets molt fàcil. Estic aquí perquè m'ha convidat el Jordi Basté, Molt bé, sí. val? Igual que tu. Per què tu tens dret a estar aquí i jo no? No, tu et poses molt nerviosa. Ets un maleducat, un engreït. I tu per què et creus que estàs aquí? Tu per què et creus que estàs aquí? Estàs falsejant, estàs intentant desprestigiar-me. No pasa nada, pero Ser es militante del Partido Popular y ahora Rajoy la acaba de ascender. Y terminamos con Jorge Moragas, que será el director de la campaña electoral. Tiene 50 años, ya no es un chaval a pesar de la mochila, y es, además de diputado por Barcelona, jefe del gabinete de presidencia del gobierno. Es conocido por su papel de fontanero monclovita, de fontanero y de pues la persona que lleva el móvil personal incluso del comandante, el jefe. Fue el que propició, por ejemplo, el acercamiento de su amiga Alicia Sánchez Camacho y Vicky Álvarez, la examante del hijo mayor de Pujol, que terminó con aquella conocida y celebrada comida de las dos en la Camarga.
Un día más tenemos que analizar la actualidad en el polémico equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Después de haber salido ayer ante los medios de comunicación y haber defendido a sus polémicos concejales tuiteros, hoy la alcaldesa Manuela Carmena se ha mostrado crítica con muchas de las cosas que está viendo. En concreto, no comulga con el humor negro de sus concejales tuiteros, no comparte el método asambleario de Podemos y muchas cosas más. Juan Ernesto Fluger, buenas noches. Carmena se ha despachado a gusto, ¿no? Buenas noches. Pues Manuela Carmena, la actual alcaldesa de Madrid, por ahora Madrid, se ha despachado a gusto. ¿Está de equipo? ¿Eh? Problemas. Parece ser que tenemos problemas con esta conexión con nuestro compañero Fluger en la redacción de Gaceta.es. Intentaremos retomar la misma en los próximos minutos, pero Beatriz, no es de extrañar el malestar de Carmena, ¿no? Suponiendo que lo que ha declarado en Le Figaro sea cierto, plantea un panorama complicado. La realidad es que estamos en junio de 2015. Los gobiernos municipales y los parlamentos autonómicos de España se anegan de los integrantes de los movimientos más radicales que han inundado las calles de nuestro país en los últimos años. Provienen de los escraches, de los rodea al Congreso, del asalto a las capillas católicas y de las manifestaciones tuiteras y multimedia más radicales que se hayan conocido. Auxili! Auxili, auxili, demanem nosaltres! Expúlsenlos de la tribuna. Rueda de prensa esta mañana de Pablo Iglesias, quien ha tenido tiempo de defender tanto el pasado activista radical feminista de Rita Maestre como los tuits de Guillermo Zapata, como saben, metiéndose con los judíos, con las víctimas del terrorismo, etcétera, etcétera. Incluso ha salido en defensa de un detenido, atención, por tenencia de explosivos que se ha producido hoy. Las razones que les habían llevado a llevar a cabo aquella acción eran justas, aunque a mí no me gustara la forma en la que la llevaron a cabo. Y quien ha vuelto a defender su actuación en la profanación de la capilla de la Complutense es la propia Rita Maestre. Asegura que los gritos que profirieron, que rodearon el altar, que desnudarse de cintura para arriba en un templo sagrado o pintarse palabras como violencia en la piel, son actos pacíficos y laicistas. Era una capilla católica y no de ninguna otra confesión, por eso allí tenía sentido la protesta, porque no era una protesta contra la religión, ni contra ninguna religión en particular, ni la católica ni ninguna otra, sino contra el uso del espacio público en un estado confesional para cuestiones que no tenían que ver con las cuestiones académicas, sino con las confesiones religiosas. La Fiscalía ha pedido 1 año de prisión contra Rita Maestre por estos ataques a la capilla de la Complutense. Para analizar todo ello, contamos con la presencia del abogado Juan Ignacio Fuster Fabra, a quien ya saludamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Juan Ignacio, empezamos por los tuits de Zapata, ¿no? Que contra la comunidad judía, contra el colectivo de víctimas del terrorismo, ha dejado la concejalía, digamos, de Cultura, pero sigue como edil en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Todo esto tiene alguna responsabilidad penal, todo lo que ha publicado en Twitter? En particular, analizamos que a día de hoy las unidades de delitos tecnológicos y telemáticos de la Policía Nacional están investigando. A ver si estos tweets pueden llegar a derivar en una responsabilidad penal por haberlos publicado. En primer lugar, son unos tweets claramente de mal gusto. Pero si empezamos a tirar un poco del hilo y analizamos el Código Penal, sí que es verdad que podríamos analizar en cualquier caso que es un atentado
claro, contra la dignidad de las víctimas del terrorismo y en cualquier caso también contra, en este caso, la comunidad judía o también Marta del Castillo y la familia, que ha sido quienes son los primeros agraviados, ¿no? Los principales. Con lo cual, ¿estos se podrían querellar o plantear algún tipo de denuncia contra... Abrir un procedimiento judicial para resarcir estos daños que se han generado además con publicidad, porque no nos olvidemos que están colgados en las redes sociales y que son públicos y de fácil acceso para prácticamente todo el mundo. Juan Ignacio, si hablamos de la profanación de la Capilla de la Complutense, ¿en qué delitos podrían haber incurrido las que participaron de esa profanación? En este caso la Fiscalía ha sido clarísima, artículo 524 del Código Penal. Al fin y al cabo se definen todos y cada uno de los hechos que ha cometido ella y es entrar dentro de un lugar de culto, alterar la celebración de los fieles en ese momento en el que estaban y además generar un malestar y una incomodidad grave a los fieles. Esto al final es importante porque no es porque sea en este caso una capilla correspondiente a la Iglesia Católica, sino que se aplicaría también a cualquier otro tipo de religión. Juan Ignacio, ¿esto podría ser motivo para ir a la cárcel? Desgraciadamente no. A ver, motivo para ir a la cárcel y vamos a decir, desgraciadamente, el Código Penal en este aspecto no es lo suficientemente duro y sí que diríamos que no es motivo con un año de prisión de condena para entrar. Si bien el Código entendemos que debería ser mucho más férreo y debería ser mucho más directo para este tipo de causas. Queda clarísimo. Por último, un último personaje que ha salido hoy en las noticias y es un tal Alfón que ha sido detenido por tenencia de explosivos y a quien hoy, por cierto, Pablo Iglesias ha defendido con una clarísima rotundidad. Este caso, en fin, este hombre sí que puede ir a la cárcel porque ha sido detenido en una iglesia, por cierto, en Madrid, donde le habían dado cobijo, pero tenía tenencia de explosivos. Y además una condena previa. Es decir, primero con un atentado, una desobediencia a la autoridad y luego por la tenencia de explosivos. En este caso se ha confirmado por el Tribunal Supremo que debería entrar en prisión porque la propia tenencia de un artefacto casero con perfil de artefacto explosivo es lo suficiente como para poder condenarle en este aspecto. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, clarísimo ha quedado. Nos vemos el próximo jueves, que seguro que lo esperan todos los espectadores con muchísima emoción. Gracias, seguimos, continuamos, gracias, buenas noches. Arderéis como en el 36, el grito de guerra con el que algunos, como por ejemplo Rita Maestre, pretenden reivindicar desde el entorno de Podemos y su planteamiento del laicismo más radical los ataques a la Iglesia. Esta proclama nos recuerda a alguno de los episodios más negros de nuestro pasado reciente. Los hemos repasado en el siguiente vídeo. En España la Iglesia Católica ha sido siempre objetivo de las iras de la extrema izquierda a pesar de que la mayor parte de la asistencia social desde el siglo XIX sea obra religiosa. Solo en el periodo republicano 3 han sido las principales oleadas de asesinatos y ataques. El primero se produjo cuando la Segunda República no había cumplido todavía un mes, entre el 10 y el 13 de mayo de 1931. 18 religiosos y empleados de los centros atacados murieron en los disturbios. En los días siguientes fallecieron al menos otros 15 como consecuencia de las heridas. La siguiente tanda de asesinatos se produjo en la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias. Fueron torturados y asesinados 34 religiosos y además destruyeron importantes obras de arte del patrimonio español, sumándose un total de 58 incendios. La gran matanza se produjo durante la Guerra Civil. En la zona bajo control del Frente Popular fueron asesinados 6.832 religiosos, además de 3.911 seglares y casi 1.000 seminaristas. Un total de 11.743 personas asesinadas por el odio a la fe y que murieron en muchos de los casos tras haber sufrido torturas aberrantes. De las 283 religiosas asesinadas, 124 fueron violadas antes de morir. Además de las religiosas, también murieron a manos de la hazaña de los marxistas 4.184 sacerdotes, 13 obispos y 2.365 religiosos. Eduardo, finalmente se ha consumado lo que muchos se negaron a creer. Los asaltacapillas, los de los escraches, los de rodea al Congreso y los de las proclamas comunistas nos están gobernando y muchos de ellos gracias al apoyo del PSOE. Y lo que te rondaré, Beatriz. Han llegado al poder municipal y autonómico desde el motín, la algarada y la barricada callejera. Han pasado de la asamblea en los zulos académicos de la extrema izquierda al escaño y a la concejalía. Asaltan templos católicos. Con otras confesiones no se atreven porque saben lo que se juegan. En nombre de la libertad, la tolerancia y el feminismo. En sus tomas de posesión arrojan la Biblia al suelo con violencia y con desprecio, como la niña del exorcista. Y se sientan cuando suena el himno y se iza la bandera de la nación que les paga.
Se proclaman como quien lanza un desafío bolleras, lesbianas, aspirantes a comunistas, separatistas y republicanos, como si todas esas lindezas fueran un salvoconducto democrático y un plus de sabiduría para gobernar. Son la tropa de Podemos. Joder, qué tropa, que hubiera dicho Romanones, que ha salido de las urnas para gobernar sin más experiencia que la bronca callejera y sin más discurso que la consigna patibularia. Bueno, pues con estos bueyes hay que arar durante 4 años. Largo me lo fiáis. Juan Manuel, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no sé si dar mucho crédito, ¿no?, a la noticia que hoy nos sorprendía la prensa catalana. Sergio Ramos cerca del Barça. Bueno, cerca, según lo que consideremos que es cerca. A ver, el verano es tiempo de rumores, de fichajes posibles, pero la imagen con la que nos hemos despertado esta mañana es con esta que vamos a ver a continuación. El diario Sport abría con la posibilidad de que Sergio Ramos hubiera contactado, o mejor dicho, que un candidato a la presidencia del Barcelona hubiera contactado con Sergio Ramos. ¿Esta imagen es realmente posible? Bueno, ya les podemos afirmar al público madridista que esté muy tranquilo, que en todo caso lo único que habrá pasado es que un candidato habrá intentado contactar con Ramos, pero Ramos, renueve o no con el Real Madrid, no se va a ir seguro al Fútbol Club Barcelona. El que posiblemente sí podría llegar a la Liga Española, al menos así lo cree Juan Gato, es Marco Royce. El periodista, colaborador de Punto Pelota, volvió a afirmar anoche aquí en nuestro plató que Royce está cerca del Atlético. Vamos a escucharle. Esto es una película y un fichaje que se lleva gestando desde el año pasado, que el año pasado no se fraguó porque el Atlético de Madrid no fue capaz de hacer frente a las garantías que le pedía Borussia Dortmund, pero este año todo ese trabajo no ha sido en balde y este año cuenta con un aval fundamental que es el señor Wang Yanlin, el chino, el inversor chino, el señor Miguel Ángel Gilmarín. Ha hecho no menos de 3 o 4 viajes a Dortmund para cerrar y tener bien cerrado el fichaje. Ayer mismo hubo una reunión del representante de Marco Royce, Walker Struth, en el Hotel Ritz con Quemedero. Bueno, vamos a ver ahora la imagen en la que sí que cree Juan Gato. Ahí estamos viendo Marco Royce, el delantero alemán, con la camiseta del Atlético de Madrid. ¿Es esto real? ¿Realmente es posible que el futbolista alemán por fin este verano firme por el equipo del Vicente Calderón? Bueno, pues nos hemos ido a la redacción a preguntar a Guillermo Moreno y a Fuster si realmente creen en esta posibilidad. Vamos a escucharles. Yo creo que Royce sí va a acabar en el Atleti y solo lo creo por la confianza que me transmite Juan Gato, el periodista que lleva con este tema más de un año. No creo que un periodista de este prestigio se moje en algo en lo que no tiene certeza absoluta de que va a pasar. Solo por eso Royce será rojiblanco. Royce al Atleti. No. Bueno, Fuster no cree en esta posibilidad. En Punto Pelota hay muchos que sí creen realmente en ese fichaje, pero nos vamos hasta la Copa América, donde Neymar, el futbolista del Fútbol Club Barcelona, acabó desquiciado su partido ante Colombia. Estamos viendo cómo tiró un cabezazo a Murillo, anteriormente había tirado un balonazo a un colombiano, Vaca llegó, le empujó, bueno, al final el sevillista y el futbolista del Fútbol Club Barcelona, ambos acabaron expulsados. Y cuidado porque Neymar, como poco, le van a caer 2 partidos de sanción y puede ser su último partido de la Copa América si Brasil no arregla lo que hizo anoche después de perder ante Colombia y se clasifica para los cuartos de final. Y nos vamos ahora otra vez hasta España, concretamente hasta la Romareda, donde el Zaragoza remontó este tanto inicial de Las Palmas, de Vieira, y acabó ganando 3-1 para acercarse mucho a la Liga BBVA. El Zaragoza, con este 3-1, a falta del partido del próximo domingo en Las Palmas, está muy cerca de volver al sitio que nunca debió abandonar hace 2 años, de Primera División. Bueno, nos quedamos con esos gestos cómicos del único, del inigualable José Antonio Fuster, que se debía pensar que debía estar en el Club de la Comedia, no en el informativo. Está pidiendo a gritos un programa de humor. Sin duda. Juan Manuel, muchísimas gracias. Gracias. Beatriz, nos vamos. Nos vamos, pero recordamos que mañana, 19 de junio, última actividad del Club de Amigos, exposición temporal del Museo Naval de Madrid, la exposición Hombres de la Mar, Barcos de Leyenda. Y no era la última porque queda todavía el 25 de junio, curso de cómo saber estar y saber comunicar, curso práctico intensivo de comunicación y persuasión impartido por Carlos Peñaloza. ¿Con qué les dejamos? Les dejamos ya a las 9 de la noche con Punto Pelota y después a las 10 el Gato al Agua, no se lo pierdan. Muchísimas gracias por su confianza. Ya saben que la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Adiós. Hacer reformas en el salón. Cambiar mi coche por un monovolumen.
Viajar con la familia a Japón. ¿Tienes un deseo? Entra en La Caixa y hazlo realidad con un crédito de hasta 40.000 euros sin comisiones. ¡Buenísimo! La Caixa. Tú eres la estrella. Somos una gran compañía. Una compañía comprometida con las personas y con las empresas. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Por eso nosotros preferimos hacer y después decir. Hacemos que puedas pagar lo mismo cada mes. Que si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvamos el dinero hasta resolverlo. Que cuando tengas una avería, lleguemos en menos de 3 horas. Que si tienes una pyme, puedas ahorrar en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Porque lo importante no es lo que dices, es lo que haces. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Hazme caso, entra como administrador del sistema y si no, al arrancar el ordenador pulsa F8 y entras en modo seguro. Eso te pasa por entrar en esas páginas. Sé más de ordenadores que Bill Gates, pero me ha llegado la declaración de la renta y no sé por dónde empezar. Lo primero, búscate un gestor colegiado. Los gestores administrativos somos expertos en materia fiscal. Gestores administrativos colegiados, tu mayor garantía. Son las 13 horas 3 minutos y nosotros estamos ahora mismo tratando de entender qué rábanos está pasando en España para que la ley funcione según y cómo, ¿no? También puede decir Pablo rayos. Iglesias, Rayos, rábanos, rayos, sí, repámpanos, córcholis. Exactamente. Hombre, don Javier Algarra. Esto es un honor. Javier Algarra, que viene con una elegancia británica. Madre mía, el jefe del MI6 en James Bond es una hortera comparado con cómo viene Javier Algarra. ¿Qué traje, qué corbata, qué todo, qué aplomo? El corte británico es lo que tiene. Lo siento. Uno ha sido corresponsal. Pero no es lo mismo el corte británico que el corte inglés, como todo el mundo sabe. Bueno, yo prefiero el corte inglés, sin duda alguna. Y mucho más que el corte de mangas. Cuando acabe la publicidad, seguimos. Sí. Son ustedes tremendos, ¿eh? Aquí estamos, porque hemos venido. Vamos a ir por orden y una cosa detrás de otra. Y concierto. Uno. Vayamos por orden, como decía Jack el Destripador. No, ese era por partes. Por partes. Por partes. Vamos a ver, yo no sé me he recordado de prisita que es gerundio. Bueno, ¿qué tal si vamos al grano, como diría un dermatólogo? Sí, señor. Bien, eso está. Vayamos al grano. Vamos a ver, nos salen granos muchos. No me interrumpáis mientras me estoy cortando. Vamos a ver, uno. Tanto tiempo silvestre. Uno. Todo el mundo podemita envuelve a Rita Maestre en defensa de las alcacapillas. No debe dimitir, al contrario, lo que hizo fue libertad de expresión. ¿Usted qué piensa? Es nuestra pregunta del día a nuestros espectadores. ¿Debe dimitir las alcacapillas Rita Maestre? Lo de las alcacapillas lo ponemos para que usted identifique al personaje. Si es que sí, 905-810-811, si es que no, 905-810-812. Imputada por ese delito, atentado contra la libertad religiosa, y para la que la Fiscalía pide un año de cárcel. Cosa importante. 2. Los tribunales aceptan la querella de la denuncia de Vox contra la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, etcétera, por haber confeccionado una lista con datos personales de ciudadanos no partidarios de la independencia de Cataluña. Esto es impresionante. O sea, cuando aquello del referéndum y no sé qué, estas asociaciones fueron puerta por puerta recabando datos y preguntando a la gente si eran partidarios o no. Y se ha sabido que con la gente que no, también con los que sí, hicieron una lista con datos personales que ellos no tienen derecho a tener y que tampoco pidieron, de los desafectos. Me imagino que le pasaron la lista al concejal ese calvo que pone aquí odio en la mano, que hemos visto hace unos días en Barcelona, el concejal de la CUP. Bueno, 3. Detienen a un muchacho que se llama Alfonso, con una mochila con 4 kilos de explosivos en una huelga general, y le condenan a cárcel. Bueno, esta noche ha dormido en los calabozos de Plaza de Castilla. Y ya hay de nuevo cobertura político-mediática en el entorno de Podemos y compañía, pidiendo, por supuesto, la inmediata liberación de Alfonso. Pablo Iglesias se ha referido a ella y llamando persecución política al hecho de que este muchacho se le haya procesado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que la ley solo funciona según dónde? ¿Y según para quién? La ley, Esparza. Por eso hemos dicho tantas veces
que es tan importante cumplir las leyes. Las leyes están para ser cumplidas. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando te saltas las leyes, y esta gente que acaba de llegar ahora a los ayuntamientos tiene una propensión natural a saltarse las leyes, se pueden encontrar con que un día el sistema deje de funcionar. Entonces, ¿qué ley tendrán ellos para asegurarse su propia supervivencia? Es decir, la ley es la garantía no de ellos, es la garantía de todos. Y por eso es tan importante cumplirla. Y al mismo tiempo es el límite que expresa el respeto a la voluntad y a la libertad del otro. Y esta gente tampoco entiende esos límites. Pero poco a poco yo creo que los irán entendiendo. Es pero como hemos visto en ocasiones,